Buenas tardes. Bueno, teníamos previsto empezar. Hola. ¿Ves? Ahora. Vale. Vale, vamos. Y ahora aceptas. ¿Vale, Adolfo? Ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Es mi primer directo en Instagram, o quiero decir compartido. Súper bien. Bueno, pues es que se nos ha hecho un poquito tarde hoy. Habíamos puesto a las 8:15, pero bueno, se nos ha hecho un poquito tarde. Yo tenía ganas de hacer un directo contigo, Adolfo, para que contaras un poquito a lo que te dedicas y que la gente te conozca un poquito más, Ujú. ¿vale? Pues Te dedicas a la hipnosis, sí. ¿verdad? Ujú. Y hay mucha gente que me está preguntando si eso le funcionaría para arreglar su vida, para sus bloqueos y para todas esas cositas. Y quería que nos explicaras un poquito eh, cómo funciona la hipnosis y cómo empezaste, todas tus cosas. Bueno, pues es flipante, ¿no? Porque es que en realidad yo cuando empecé con hipnosis, bueno, empecé muy jovencito, con 14 años, empecé a hacer hipnosis, regresiones a vidas pasadas, todo lo que se te ocurra, ¿no? Pero a lo largo de más de 40 años te vas dando cuenta que en el fondo tenemos como unos activadores, unos interruptores, que si somos capaces de desactivarlos, esos bloqueos desaparecen, ya que me has hablado de bloqueos, ¿no? Entonces, la hipnosis es una herramienta, una técnica que lleva a un estado alterado de conciencia donde tú puedes sacar lo mejor de ti, llegar a lo más profundo de tu subconsciente. A mí me gusta hablar de inconsciente, a pesar de que cuando yo empecé se hablaba de subconsciente. En realidad hay un poco de lío, pero subconsciente es esa conciencia que nos lleva hasta el inconsciente, ¿vale? A mí me encanta hablar de que en el inconsciente tenemos todos los recursos y herramientas Mm. para poder cambiar cosas. Entonces, bloqueo, respuestas automáticas, todo eso tiene que ver, o sea, para eso puede venir muy bien la hipnosis. La hipnosis te lleva a ese estado alterado de conciencia, te ayuda a que tú no pienses demasiado, no analices demasiado, y entonces conectes con esa parte tuya. Si ves que me enrollo, párame, ¿eh? Porque hablamos de un tema que me apasiona y yo me puedo tirar horas y tú escuchando. Sí, lo sé, lo sé. Vale, entonces la gente no sabe a lo mejor lo que es el inconsciente. Nosotros trabajamos siempre en la parte consciente, que es mente, ¿no? Nuestra mente, y la parte inconsciente, que ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, la definición psicológica o de gente más metida en esa parte, como diríamos, un poco más científica, te hablaría de procesos mentales conscientes, procesos mentales inconscientes. Yo a estas alturas pienso que el inconsciente es mucho más, creo que es el alma prácticamente de la persona. Esa Mm. es mi percepción muy personal. Después de muchos años, creo que conecto con el alma de la gente, de las personas, ¿no? Sí. Entonces, para mí es eso. Consciente tu pensamiento, Mm. inconsciente conexión con el alma. Pero fíjate tú que además el inconsciente, aparte de ese alma que puede venir informaciones de otras vidas, como hablábamos, del más allá, aparte de eso también dentro del inconsciente están todas las asociaciones que se han producido a lo largo de tu vida. Si tú te quemaste de pequeñita con una cerilla y tú de Mm. mayor te da mucho miedo las cerillas, pues ya sabes por qué es, ¿no? Porque hubo un aprendizaje, una asociación, una sinapsis. Esto me encanta hablarlo con la gente que es más científica. Digo, una sinapsis neuronal y Mm. entonces se produce el aprendizaje. Y es Claro. automático, Sí, 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 difícil de totalmente. revertir solo pensando, porque es un Mm. impulso, tú no puedes evitarlo. Para eso es muy buena la hipnosis. Claro, Si y te además es fijas, una cosa que no te acuerdas, ¿no? La mayoría de las veces son cosas que te han pasado y que no recuerdas. yo siempre explico que en la mente sucede lo siguiente, cuando ocurre una cosa traumática, tu mente primera toma muy buena nota, porque es una asociación. Vale. A partir de ahí, si te ha hecho mucho daño y cada vez que tú te acuerdas te duele mentalmente, y ahí puedes ver un niño que se ha pillado un dedo con la puerta y cada vez que se acuerda de que se lo ha pillado está llorando y a la Mm. que se distrae y juega se olvida. Si la mente reconoce que eso te produce dolor, ¿qué hace? Te lo suprime. Ya no te acuerdas, pero tomó buena nota
de que tienes que tener cuidado con las puertas y con los dedos. Entonces, a lo largo de tu vida, a lo mejor, llega un momento en que tú dices, caray, ¿qué me pasa con las puertas que no me puedo acercar a ellas? Y es por eso. Puede ser que no te acuerdes el porqué, el origen, ¿vale? Claro. Pero Exacto. hay una amnesia muy interesante. Sí, es como una protección, ¿no? Yo pienso que a veces la mente lo que hace es protegernos para no sufrir. Entonces Mm. recuerda, ¿no? El sufrimiento ese y nos llama nos hace una alarma, ¿no? Para no Sí, volver otra vez a... es un aviso, cuidado, esto caca, peligro. Esto es peligroso, ¿no? Pues algo así. Claro. Eh, es interesante cómo ver cómo todo el mundo tiene estos interruptores. Más o menos. Yo, por ejemplo, hace poco hablé en un vídeo de cómo estos automatismos se cargan la relación de pareja. Hmm. O sea, cómo cuando ya llevas tiempo conociendo a la persona, es una relación de largo recorrido, lo peor que hay es que ya conoces tanto a esa persona que sabes lo que va a ocurrir. Esos automatismos de reacciones, tú siempre estás igual, claro, es que siempre es lo mismo, eso se carga la pareja. Sería muy bueno hacer una limpieza de todo eso para poder seguir con la pareja bien. O mejor, cuando rompes con tu pareja, limpiar muy bien todo para que no le salpique a la pareja que viene, que eso también pasa. Sí, sí, suele pasar. Además, sobre todo esos programas que se quedan ahí, ¿no? Esas creencias que se quedan ahí de que si vuelves otra vez con otra persona, van a repetirse. Es que van a repetirse si no lo has sanado. O Sobre si no lo has todo, sido consciente, ¿no? lo que es A lo- alucinante es que la mente reconoce, tiene memoria visual, auditiva, kinestésica, olfativa, ok. Entonces, la mente reconoce patrones parecidos y los generaliza. O sea, si yo tuve una pareja que me chillaba con la voz muy grave, si yo Mm, escucho ese tono de voz, o si mi pareja me braceaba la mano cuando me reñía, ¿vale? Si yo veo a alguien haciendo así, subiendo el tono de voz, notaré el impacto. No es la misma persona, pero mi mente ha generalizado. Entonces, cualquier movimiento de mano con el tono alto, ¡pum! Me avisa, cuidado, peligro. Ese tono de voz, cuidado, peligro. Por eso luego conoces gente y dices, yo no sé por qué me cae tan mal esta persona si no la conozco. Y es por el tono de voz, por un gesto que ha hecho que te ha recordado a alguien. Y sí. eso es lo que malo, porque te lo llevas a la siguiente pareja seguramente, pero por otro lado es muy bueno. Eso es lo que le permite al ser humano ir avanzando en la vida, hacerse mayor, perder cualidades de percepción, menos vista, menos oído, pero esa historia personal le ayuda a mantenerse vivo, de alguna manera, ¿vale? Cuando digo vivo me refiero a funcionar, ¿no? Es interesante. Dicen que eso es un rasgo de la inteligencia, precisamente ese cúmulo de historias personales que luego te permiten pues ponerte a salvo, ¿no? De alguna manera. Claro, Es es muy interesante. como que tenemos ahí ese autoconocimiento, ¿no? A través de la hipnosis o a través de otras terapias también puede ser, pero a través de la hipnosis nos da como un autoconocimiento, ¿no? Personal. A mí, sinceramente, yo era apocado, vergonzoso y tímido. El otro día estaba con una paciente y le decía, yo soy vergonzoso, apocado y tímido. Y me acerco a ella mirando a los ojos y digo, ¿tú crees que soy así? Y me dijo, para nada, tú eres un echapalante. Digo, no, pero disimulo muy bien. No, el tema es aprender herramientas. Yo sí que era así, pero yo cuando empecé a hacer hipnosis, claro, tú imagínate, con 14 añitos, tengo que probar estas técnicas porque quiero, me encantaría ver a una persona haciendo todo lo que yo diga, porque eso es lo que yo creía cuando era jovencito, pequeñito. Y entonces yo tuve que destaparme, hablar y exponerme para poder practicar lo que me gustaba. Y cuando vi que cuando yo hablaba la gente me escuchaba, que cuando yo hablaba y hacía una técnica la gente le encantaba, empecé a coger valoración de mí mismo, ¿no? Y poco a poco a lo largo de la vida, pues bueno, me he ido valorando más y al final resulta que soy un echapalante, dicen. Pero bueno, yo digo que si rascas en lo más profundo por aquí, encuentras al tímido seguro. Bueno, tú sabes, seguro. O a lo mejor no, a lo mejor fue solamente una creencia o una protección para ti desde pequeñito, ¿no? Sí, el caso es que la hipnosis me ayudó. Tuve herramientas de comunicación y cuando yo empecé a hacer hipnosis yo repetía como un papagayo las técnicas que yo aprendía. Mm. No sabía lo que es el lenguaje no verbal, la comunicación efectiva, cómo puedes modular tu voz para llegar a la persona, cómo si reconoces el tipo de manera de hablar que tiene esa persona y tú lo igualas de alguna manera, esa persona a nivel inconsciente te escucha mejor, y todo eso no tenía ni idea.
pero le ponía mucha pasión y me ayudó en la verborrea, que son esas palabras que tienes que aprender para hablar, hacer hipnosis, me ayudó a defenderme bien, a creer en mí, y entonces la cosa cambió. La verdad es que sí. Es muy interesante. La hipnosis no solo son esas técnicas que aprendes, o al menos tal como yo lo entiendo y como yo lo enseño. Es todo lo demás, la comunicación no verbal, la comunicación efectiva, el cómo calibrar a la persona para saber cómo es esta persona, cómo le puedo entrar a la hora de hablar, qué tipo de mensaje le tengo que decir, qué cosas buenas son, qué cosas no son buenas decirle. Es muy interesante. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablo con una persona, estoy calibrando de algo. Ojo, contigo si estamos de fiesta no, pero cuando yo hablo con una persona que sé que puedo hacerle hipnosis, porque me lo va a pedir o es cliente, yo estoy calibrando incluso las creencias. Sí, O sea, te vienes problemas, ¿no? yo tengo muchas maneras de explicar la hipnosis. Si la persona es científica, hablo de sinapsis neuronales. Pero si la persona es un poco como yo, que es más espiritual, puedo hablar de más cosas, ¿no? Que yo creo que un poco el título de la charla de hoy es algo de eso, ¿no? Hipnosis regresiva espiritual, que ya verás, porque tiene mira. Claro. Primera, la hipnosis. Técnica, es una técnica, la hipnosis, para poder acompañar a esa persona a un estado alterado de conciencia. El otro día oí a un hipnólogo que sale en YouTube, que yo creo que son hipnólogos que hacen hipnosis pero no llegan a hacer terapias, sino simplemente técnicas, aprendo técnicas, las hago y luego las Sí, enseño, sí, sí. que decía, a día de hoy yo no sé lo que es la hipnosis. Y yo flipaba. Yo puedo entender un poco el pensamiento de ese chico, ¿vale? Pero yo decía, ¿cómo puede ser que tú hagas hipnosis y no sepas lo que es, ¿no? Y entiendo en parte, porque cuando tú aprendes hipnosis solo ves unas técnicas que si las aplicas, sucede que la persona te hace caso, en principio. Pero ahora, llegar a utilizar la hipnosis en plan profesional, que cualquier persona que te venga, tú debes de ayudarle, tienes que intentar ayudarle, es diferente. A mí, Claro. cuando yo veo gente de espectáculo, por ejemplo, Tony Camo, que es muy famoso en Sudamérica, estuvo conmigo en unas jornadas de hipnosis en Valencia. Tony Camo se dedica al espectáculo. Tony Camo hace un tipo de hipnosis que es muy diferente a lo que hago yo. Puedo llegar a hacer hipnosis de espectáculo, pero lo que yo hago entre tú y yo es más complicado porque cuando tú tienes un montón de personas y puedes elegir de ese grupo al 10% que sabes que va a funcionar muy bien lo que tú digas y lo que tú hagas, es fácil. Pero ahora imagínate que te viene un tanto por ciento de una persona, que es lo que suele ocurrir, con problemas, que va a ser más difícil de hacer hipnosis y tú le tienes que ayudar sí o sí. Ahí tienes que desarrollar técnicas especiales, cómo acercarte a la persona, cómo ganarte la confianza rápido, en fin. Es toda una poesía de Claro. técnicas y de conocimientos para ayudar a los demás. Claro, es que dentro de las terapias, que es lo que yo también les enseño a los míos, es eh, podemos hacer Reiki, pero vamos a hacer un Reiki siempre ayudando a la persona a despertar ciertas cosas que debe ser consciente. Nosotros no hacemos un Reiki solamente para equilibrar los chakras. Entonces tú Claro. puedes hacer una hipnosis donde haces que la persona te obedezca en ciertas cosas, pero en tu caso tú haces una hipnosis donde haces consciente cosas inconscientes. Uh-huh. De Entonces, hecho, en uno de los vídeos que colgué decía, viene mucha gente a mí diciéndome, Adolfo, ¿tú me puedes tocar la frente, dejar inconsciente y decirme, y obligarme a que ya no fume más, por ejemplo? Y sí, digo, uy, no va a funcionar, vete al del espectáculo, que lo hace muy bien eso de tocar la frente y dormir. Digo, pero si tú roncas y va a ver, no vas a hacer nada de lo que yo te diga. Digo, es más, aún así, aunque fueras una persona que entrases en un estado muy profundo, que podríamos hablar de lo que es profundidad, pero bueno, no siempre se va a conseguir que tú hagas el cambio hasta que no toquemos otras teclas. Esto te habrá pasado a ti también en tus terapias, que a veces tienes que tocar otro tipo de teclas para poder ayudar a la persona. No solo, por ejemplo, tú ya lo has dicho, haces Reiki, pero no te quedas con eso. Tratas de ayudar a despertar a la persona. O sea, a que haga un despertar interno, a que evolucione más, me imagino que espiritualmente. Pues todo eso, si tú no lo hicieras, si solo te dedicas a hacer una única cosa, bueno, hago Reiki y ya está, no tendría la efectividad que como tú lo haces. Pues esto es lo mismo. Yo no me puedo quedar con decir, toca la frente y dormir. Es que eso no funciona así. Y yo demuestro eso en mis cursos. Lo he demostrado y he dicho, esto es espectáculo, no va con nosotros. Nosotros hemos de claro, ayudar a esa persona a ser independiente, no claro, dependiente. Si yo le hago así y duerme, esa persona depende de mí. No me interesa una persona libre. claro. Y una persona que esté también en su consciente inconsciente, ¿no?
que esté consciente y a la vez trabajando desde el inconsciente, porque te va a ir hablando de cosas que tiene por ahí dando vueltas. Sí, de hecho es que tú en una... Bueno, ya allá vamos más hacia las regresiones, ¿no? Cuando una persona está en trance, primero, trance, profundidad. Profundidad simplemente receptividad. Esta persona está más receptiva. Es más accesible a su mente subconsciente y entonces va a hacer más, va a implicarse más en el ejercicio cuando yo lo haga. Por ejemplo, una cosa que suelo decir, dentro de unos momentos sentirás que eres como un bebé, no sé qué, no sé cuándo, y al poco rato está la persona haciendo así. Si está haciendo así, me está siguiendo. Si no hace nada, bueno, puede ser que me esté siguiendo y le dé vergüenza hacer ese gesto, y entonces trato de comprobarlo con otra cosa. Pero tengo que ver yo reacciones fisiológicas en la persona conforme yo voy hablando, porque significa que me sigue. Cuanto más me sigue, es lo que antiguamente se llama más profundamente metida en trance está. Hoy en día se sabe que no estás dormida, que al revés, es casi supraconciencia. Tú tienes la mente muy despierta, pero solo focalizada en lo que yo te voy diciendo. Entonces, puedes acceder a muchísimos recursos tuyos internos. Vale, profundidad, no profundidad, más o menos aclarado. Bien, ahora, dentro del trance, ahora entendiendo que la persona no duerme, podemos entender también que se le puede pedir que hable. Evidentemente que si yo le he llevado al trance hablando de que va a estar muy relajada, cuando me hable, es posible que me hable muy relajada, que le cueste hablar, pero tan solo es porque está haciendo un rol. Yo la he llevado hacia un sueño. Pero yo he hecho hipnosis a gente que estaba pedaleando una bicicleta subiendo una montaña y no dormía. Y estaba concentrada mi voz. Y cuando llego arriba me han dicho, oye, ¿cómo he llegado aquí? Digo, pues pedaleando. Dice que yo no me acuerdo de nada. Eso es amnesia y eso indica que estuvo en trance. Trance es máxima concentración en una única cosa. Tú cuando haces Reiki seguramente te pones en trance. Sí, sí, Por sí, ejemplo. seguramente. Sí, muchas veces que puedes estar, que llega un momento que se está medio como dormido y despiertas como, uy, no sé qué estaba haciendo, pero sé que estaba haciendo algo, ¿no? Y los que hacéis Reiki muchas veces hasta conectáis con ese alma que tenéis delante al que estáis haciendo Reiki y veis cosas, y en fin, suceden cosas muy interesantes haciendo Reiki, por supuesto. Entonces, mira, nomás ayer justamente estaba haciendo Reiki a una chica y ya había un bloqueo y, y vi como una cruz antigua que se la estaba poniendo un prior de una abadía o de donde se fuera, y llevaba unas cadenas enganchadas y todo el rato se estaba martirizando con esa cruz que llevaba como unos pequeños dientes que se le clavaban dentro. ¡Wow! Claro, y era como, madre mía, a veces llevamos esos martirios hasta este punto, Hasta ese punto. hasta ese punto. Sí, yo por ejemplo, bueno, y ahí hablaríamos entonces, espera que estoy tocando cosas para, y ahí hablaríamos entonces, cuando haces una regresión, hablando de martirios y de lo que traemos, cuando haces una regresión, y conectas con otra vida, llevas a la persona a otra vida pasada, ahí conecta con con esa vida del pasado donde ocurren cosas, pero que hay gente que, por ejemplo, ha hablado de los registros acásicos, cómo llegar a eso que tenemos, que son un montón de recursos y que podemos traernos a esta vida. Con hipnosis puedes hacer lo mismo en una regresión. Si, por ejemplo, la persona hablaba en público muy bien porque era un predicador, tú puedes Sí, coger y hacer que eso se lo traiga en esta vida y ahora tenga esas cualidades. Por ejemplo, esto se hace. O sea, conectamos con una vida pasada donde hay un rol, estás viviendo otra vida, con otro cuerpo, con otra mentalidad, con otra mente, y ahora lo chulo es que lo que pasa en esa vida pasada es paralelo, hay un paralelismo con la vida actual. Yo, por ejemplo, hoy he hecho una regresión, que de aquí poco la colgaré, porque me han dado permiso para ello, donde la persona tiene inseguridades, la llevo a una vida pasada, y en la vida pasada es una persona que vive en una sociedad con una religión muy marcada donde tiene que ir tapada con el velo. Bueno, vive en la India, ¿vale? Es en la India, hindú de la India. Pero ella tiene que irse de ese país porque ahí la mujer no vale nada. Tiene que salir de ahí, bueno, un periplo. Al final, una dependencia muy grande de la familia. Cuando esta chica sale del estado de trance, digo, ¿ves paralelismos? Dice, ¡buah! Totales. Dice, porque yo en mi vida también tengo mucho apego hacia mi familia. Siempre estoy mirando a ver qué opinan de lo que yo hago. Dice, y claro, todo eso lo tengo que solucionar. Esta chica hay que decir que cuando yo le digo vamos a ir a buscar inseguridades, ella no se plantea, vale, pues voy a ser hindú, voy a estar en una sociedad.
con una presión muy fuerte contra las mujeres y claro, yo ahí tendré que salir de todo eso y cambiar y no sé qué. No, yo le digo, ¿dónde estás? Y me dice, no sé, ¿cómo van tus pies? ¿Cómo son? Me dice, son oscuros, que son de chico o de chico. Son de chica. ¿De qué edad? Y a partir de ahí se genera toda una, diríamos, un rol, una vida, una experiencia. Pero la persona no sabe ni quién es, ni dónde ha caído, ni el sexo que tiene, ni la edad que tiene. Cuando empieza a reconocerse, reconoce el color de su piel, si es mujer, qué edad tiene más o menos. Y a partir de ahí, ¿qué está haciendo? Con sus 25 años. Y ahí la empieza a mover en la línea temporal, o bien hacia atrás, para luego ir hacia adelante, o hacia adelante hasta que muere, pasando por todos los momentos importantes de esa vida. Todos los momentos importantes le marcan, perdona. Dime, dime. Una cosa importante, las líneas del tiempo. Que la gente no las conoce. Las líneas del tiempo es que están todas montaditas unas encima de otras. ¿Y cómo traes esas cositas hasta aquí? ¿Y cómo las llevas? Lo que estabas contándonos. Claro, y entonces, cuando tú la mueves por la línea temporal, vas viendo los eventos importantes de esa vida, que pueden ser muy tontos. Me casé, me abandonó, murió mi marido, me quedé sola, lo pasé muy mal. Pueden ser chorradas, pero importantes. Por ejemplo, una chica, esto fue en las Islas Canarias, que quería quedarse embarazada, esto es real. Un ejemplo, quería quedarse embarazada, pero siempre que se quedaba embarazada, el tercer mes lo perdía. Y estaba haciéndolo por in vitro, bueno, gastándose un bastón y me dijo, lo último que voy a probar, bueno, contigo las regresiones, a ver qué tal. En otra vida se queda embarazada y cuando va a dar a luz se muere dando a luz. Y cuando se va de ese cuerpo, toda la pena es dejar a la criaturita recién nacida y no poder estar con ella. Y encima, peligro de muerte, me muero. Sí, vale, sí. pues después de hacer una regresión, que es mucho más larga, pero no me voy a enrollar ahora, es mucho más larga y muy bonita, esta chica se quedó embarazada, no perdió al bebé y fue mamá. Fue acto reflejo, pero ¿por qué? Porque ella tenía un miedo a nivel inconsciente o de alma kármico de que si me quedo embarazada y doy a luz, me puedo morir. Al dar a luz me muero. Y además dejó a la criatura sola. Solución, no doy a luz. Es alucinante, pero funcionó. Pero funcionó. Mucha gente me dice, pero no puede ser porque la persona se haya sugestionado. Digo, es que me da lo mismo. Esa persona quería tener un hijo y lo tuvo. Claro. Eso Para mí es real lo que ocurrió, pero podría ser, ¿por qué no? Que la persona se haya sugestionado. Bueno, podría ser, pero es que lo bueno es que cambia a la gente. Claro. Lo que tiene es ser resultados, que lo que nosotros vamos buscando es resultado. Da igual la herramienta, si es una regresión, si está donde te lleve, porque al final te lleva ahí, ¿no? Puedes hacer una hipnosis de esta vida o puedes llevarte a una regresión. Eso no lo marcas tú, ¿no? Bueno, qué bueno lo que acabas de decir, qué bueno. Porque yo como profesional de la hipnosis, que se supone que la gente me obedece, me hace caso, ¿cómo puede ser que yo le diga a una persona, cuando cuente del 1 al 3, te vas a otra vida y se va a esta, cuando era pequeño? Y cuando yo empiezo a hablar y veo que es la misma persona, digo, hostia, está en esta vida, nos ha ido. Le digo, ¿qué eres? Por ejemplo, Raúl. ¿Sigue siendo Raúl? Me dice, sí. Digo, ¿y qué haces ahí? ¿Cuántos años tienes? Dice, 7. ¿Y qué está pasando? Y entonces me cuenta algo que necesitaba destapar y clarificar. Una vez sanas eso, ya puede ir a una vida pasada. Pero si no, Raúl tiene el poder, no yo. Hay algo por encima de Raúl y de mí que es el que dirige. De hecho, hay veces que yo he tratado de hacer varias vidas pasadas. Muy poca gente me ha ocurrido que a lo mejor solo tenían 2 vidas pasadas, no había más. Y por mucho que yo intentaba, bueno, pues ahora te vas a otra. Pues nada, no sigo a otra. No te deja. Hay algo por encima que controla todo esto, que no somos ni yo ni la persona a la que se lo estoy haciendo. Que bueno, además, si quieres, luego hablaríamos de las progresiones hacia adelante en el tiempo. También. Ya, eso da para otro. Eso sería otra entrevista otro día. Eso sería otra. Mira, hablando de las regresiones pueden ser en esta vida y en vidas pasadas. Y ahora, el espacio de vida que hay entre 2 vidas, lo que se llama vida entre vidas. Entre vidas, sí. Ese espacio es el que se aprovecha para llegar a la regresión espiritual. Básicamente es ascender, ascender, ascender hasta llegar a la puerta de lo que es el mundo espiritual. Suele haber un guía que te recibe, es tu guía, con el que puedes intercambiar comunicación, te da mucha alegría, en fin, muchas cosas chulas. Te puede dar incluso alguna pauta. Nunca te dicen, haz esto,
Nunca. porque eso es tu responsabilidad. Pero sí te dan algún tipo de apoyo emocional, que eso está muy bien. Luego ahí te lleva hasta la puerta de entrada del mundo espiritual, siempre te acompaña normalmente el guía en todo el proceso. Cuando llegas al mundo espiritual, te reciben el grupo, tu grupo de almas. Tenemos un grupo de almas, yo hablo como si todo el mundo supiera. Tenemos un grupo. Todo esto va a ser muchas preguntas, ¿eh? Buah, Muchas venga, venga, preguntas, venga. porque si la gente quiere preguntar, que vaya preguntando. Yo no me entero de nada. Tú, si ves preguntas, me las dices, porque yo no me entero de cómo funciona Sí, esto, bueno, pero a lo mejor la gente no sabe que entre una vida y otra hacemos un tránsito hacia limpiar esa vida de la que hemos venido, entenderla, procesarla y volver a decidir si bajamos. Eso es lo que te refieres con entre vidas, ¿no? sí, pero es que es un espacio poderosísimo para hacer terapia, y verás. Tú Mm, cuando un ser llega a la zona del mundo espiritual que te recibe el grupo de almas, puede ser que ese grupo de almas que te recibe pueden estar tus padres que han fallecido, o un hermanito que murió de chiquitín, o mm, una persona que era muy allegada, amiga tuya y falleció y que te tienen que decir cosas, que a veces te tienen que decir cosas. A sí, sí, veces sí. es Mm, brutal porque haces terapia. No solo te sorprende muchas veces lo que te dicen, sino también las reacciones a nivel emocional. O te están dando, te están explicando, tú viste que yo fui muy, muy duro contigo, pero es que esto estaba planificado por ti, por mí, para que tú dieras ese paso que has dado, que ha sido muy importante. Te quiero mucho, que lo sepas. Bueno, se producen unas conexiones muy buenas. Piensa que además normalmente se ven como bolas de luz, como luz, y luego tú le preguntas esa luz y entonces se materializa de alguna manera para que tú identifiques quién es. claro, claro, exacto. A que le guste el mundo espiritual, tú piensas que una regresión normal, una sesión mía son 2 horas. Una regresión espiritual son 4. Sí, claro, es que no sabes qué te Yo, vas a encontrar. yo he No sabes qué estado te vas a 3 horas con una persona, 3 horas encontrar. seguidas, que he tenido que interrumpir para que se levante a hacer un pis y volver, porque tú piensas que cuando llego a una regresión espiritual pido que por favor me hagan un pequeño esquema de todas las personas importantes que han estado en la vida de esta persona, cuando llegan a la vida, cuando se van a su vida actual y Mm, características de la personalidad. Que le pongan guau. un adjetivo, simpática, agradable, Mm, inteligente, ¿vale? Y ahora yo luego con todos esos nombres, cuando yo me voy encontrando con esos seres de luz y tal cual, voy reconociéndolos también por lo que porque claro, a lo mejor me ha dicho que su tía Pepita fue muy importante para ella y cuando está viendo me dice Pepita y yo digo, hostia, ¿quién es Pepita? En vez de preguntarle, yo tengo ya ya un ves, croquis que claro. sé qué relación tuvo con esta persona. O sea, es un trabajo súper bonito y que normalmente no deja a nadie impávido, ¿no? Después de la entrada al mundo espiritual y la conexión con tu grupo de almas, luego vas hacia otro estado, yo no le digo lugar, aunque parecen lugares, pero otro estado donde tú te acercas a una especie de enclave, un conjunto de ancianos que te van a ayudar a ti a decidir cómo ha sido esa vida pasada tuya, porque nadie decide por ti, nadie te juzga, va a Nada. ver cómo ha sido esa vida pasada tuya y cada anciano tiene una cualidad interesante que te puede ayudar a descubrir cómo fue esa vida pasada. Incluso puedes compararla con otras vidas pasadas porque desde ese punto tú puedes acceder a todas tus vidas pasadas. Claro, es Y que puedes ir puedes rapidísimo. elegir, claro, puedes elegir venir bueno, al final es todo una obra de teatro. Eso tenemos que ser conscientes ya. O sea, estamos en una obra de teatro, bajamos a una matriz preparada para obras de teatro, ¿no? Y entonces elegimos nuestros padres, elegimos nuestros árboles genealógicos, elegimos todo lo que va a formar parte, ¿no? De nuestra personalidad, ¿no? ¿Y qué Sí, más elegimos? elegimos hasta quién nos va a traicionar. Lo que pasa es que a veces esas personas que tienen un contrato de alguna manera contigo, pues Mm, porque hay otra cosa que es que somos libres, o sea, tenemos libre albedrío. O sea, yo serio. decido, imagínate, yo decido ¿Cómo? conocer a una persona en un momento dado y la voy a conocer y en ese momento tenemos que hacer un aprendizaje. Pero cuando se acerca el momento y conozco a la persona, pues no me apetece estar con esa persona, no voy a hacer ese aprendizaje. Estoy rompiendo ese contrato. Seguramente más adelante me lo encontraré, pero todos tenemos libre albedrío. Entonces, nosotros venimos aquí con un programa, de alguna manera, que hemos de llevar a cabo,
pero no siempre se dan las mismas características. No es una cosa cerrada, que podemos decidir. Incluso yo puedo venir a trabajar aquí algo que luego no lo trabaje. Entonces, pues me tocará venir otra vida a trabajarlo. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Esas repeticiones de vidas pasadas. Yo hacía un taller de 6 horas hace años, cuando yo empecé a hacer todo esto. Empecé haciendo fines de semana talleres de regresiones a vidas pasadas. Y llevaba un grupo de gente, a todos, a la vez, a la regresión. Y luego me acercaba uno a uno y le decía, a ti que te toco el hombro, escucha mi voz, dime dónde estás. Y entonces los manejaba en esa vida 5 minutos, más o menos, a cada uno. Luego los despertaba, ¿no? ¿Y por qué venía esto? En fin, el caso es que cuando hacía las regresiones a vidas pasadas, se me ha ido el hilo, Beatriz. Vale. Que es posible que tengan tú eliges. pactos. Exacto. Claro, Tú eliges. Libre albedrío. Había un chico que vi que estaba temblando, pegaba botes como de un palmo estaba tumbado al suelo. Y es que estaba, cuando yo me acerco a él y digo, ¿qué te está pasando? Me dices que estoy a punto de morir. Y ese chico había sido un asesino. Ostras. Un asesino matando mucha gente. Sí. Claro, tenía pánico lo que le iba a ocurrir cuando muriera. Digo, bueno, no te preocupes, cuando mueren, se va al cielo, ve que nadie le juzga, que solo se juzga a él, total, que acaba la historia. Cuando ya sale todo el mundo del taller, los voy saludando uno a uno, ¿cómo te vas? No sé qué. Y cuando llega él, digo, ¿qué tal? Dice, que me he dado cuenta que el ser humano somos un animal. Digo, no te vayas, por favor. Sigo despidiendo a todo el mundo y ahora le digo, mira, el ser humano tenemos las dos opciones, ser un ángel y un demonio. Tú decides, eso está todo en ti. Tú puedes hacer los dos roles, pero tú decides. Con cada decisión que tú haces, te defines más. Si tú siempre vas decidiendo bien, entonces no pasa nada. Estás en el buen camino y de vez en cuando te equivocarás y harás mal, ¿vale? Pero la decisión está en ti. No somos animales, sino también podemos ser ángeles. Ostras, pues gracias por aclarármelo, porque a veces yo pensaba, ¿cómo puede ser que yo tenga pensamientos negativos? Porque tu mente es creativa y está todo ahí. Ahora tú eliges. Y entonces ya se fue. Eso se llama reencuadrar una sesión. Tú no puedes dejar que una persona se vaya tal cual sin tener un entendimiento claro. Claro. Entonces, esta persona, imagínate que se va de ahí y se pone a atracar bancos. O a violar a mujeres, o que somos malos, ¿qué más da, no? Claro. En fin, este era un detalle para que veas cómo puede influenciar según qué cosa. Sí. Además, tú piensas que una persona cuando está en hipnosis sale muy tierna, muy sensible. Muy impactada, ¿no? Muy impactada. Porque hay mucha gente que no cree en vidas pasadas, hay mucha gente que no cree en que estamos aquí haciendo una obra de teatro, que las cosas que nos han ocurrido malas en realidad no han sido malas, sino que nos han hecho cambiar, nos han hecho modificarnos. Y cuando vas a una hipnosis, ya sea regresiva, progresiva o entre vidas, al final el alma es el que decide, tiene que quedarse impactados. Porque el que no cree le toca creer, sí o sí. Sí o sí, eso es así. Aparte del conjunto de ancianos, además eliges, o sea, vas a la zona de elección del cuerpo. Vas a saber por qué has elegido el cuerpo con el que has bajado a esta vida. Es interesante, muy interesante, porque ahí también vas viendo cuál es de alguna manera, tu objetivo en tu vida, tu objetivo hablando del alma, ¿no? Yo siempre pienso que yo trabajo a dos niveles, bueno, todo el mundo, cuando estoy aquí. Mi parte material, pero también mi parte espiritual. Yo últimamente me enfoco más en la espiritual, pero por supuesto soy material. Yo tengo que comer igual, hacer ejercicio igual. Pero trabajo a dos niveles. Incluso cuando yo hago una decisión en esta vida, sé que esa decisión va a tener repercusión no solo en mi vida material, sino también a nivel espiritual. Y esa decisión también va a afectar a los... En cadena, a muchísima gente, claro, y al grupo de almas. Al grupo de almas y en los niveles del tiempo también están modificándolo, ¿no? Háblame de los niveles del tiempo para que te entienda. Y entonces te hablo. Pues otra vida. Tú puedes estar en este plano, puedes tener otros, lo que hemos hablado antes, las líneas del tiempo. Yo creo... Estás tomando una reacción, imagínate que has sanado algo que tu árbol genealógico lleva tiempo arrastrando. Bueno, lo que acabas de decir, ahora seguiré, sigue.
Entonces, yo imagínate, yo sano algo, yo rompo con algo que mis ancestras no han roto, ¿no? Y han estado ahí viviendo en relaciones de pareja que no han podido separarse o yo qué sé. Y yo he cogido he roto todo y he dicho, ¡pum! Entonces, todo eso va subiendo y va sanándose. Bueno, una cosa que hay mucha gente que no sabe es que tú puedes estar en una regresión y canalizar. Sí. Canalizar a todos los personajes que están contigo alrededor. O sea, yo llevo a gente al vientre materno donde la madre, se me Mm. habían dicho, es que mi madre se portó muy mal conmigo, y entonces he conectado con la madre ha hablado en boca de la chica, o sea, la persona que yo tengo delante, imagínate, tiene 27 años, y conecta con su madre que tiene 60. Pues ahora, la de 60 va a hablar en boca de la de 25. Voy a hablar con su madre. Claro. Voy a preguntarle qué caray pasaba entonces. Me lo va a decir. Va a dar sus explicaciones. Va a hablarle a la hija y le va a decir, te quiero, bueno, normalmente te quiero mucho, le va a dar Sí, sí, sí. apoyo Mm. y sanamos a nivel de ancestros. Porque además, si la madre me dice que todo esto le viene de su madre, voy a conectar con la abuela. Va a hablar la abuela y voy a empezar a sanar a la abuela. Esto me pasó una vez con un chico que bebía. Tuve un taller en Las Palmas donde una de las personas que me vino era alcohólico y el chaval me dijo, es que bebo, tal y cual. Cuando le pregunto a él en trance que por qué bebe, me dice que esto le viene del padre, que el padre ya bebía. Mm. Suele pasar, sí. Bueno, pues quiero al padre, se pone ahí, parece esto de gila, pero es así. Sí, Se sí. pone el padre, hablo con el padre y le pasa lo mismo, pero es que su padre le pasaba lo mismo. Todos vienen de una falta de comunicación, mucha vergüenza, mucha poca valoración, que empieza y arranca 2 generaciones antes. El abuelo. Al Ujú. abuelo le digo que si no era mucho mejor que en vez de beber, para poder sacar ese carácter, sacarlo directamente. Me dice que sí, digo, ¿qué consejo le podrías dar a tu hijo? Me dice que sobre todo no beba, que trate de hablar, que por ejemplo lea mucho, que eso le vendrá muy bien. Le digo, díselo tú que te está escuchando. Lo dice y el hijo le escucha. Ahora, el hijo es el padre del que está conmigo en terapia. Y ahora él va a hablarle al hijo y le va a dar consejos y estamos sanando en todos los niveles. Buah, eso Porque es hay mm, una cosa que es culpabilidad, sensación de culpabilidad, que eso es lo que yo he visto que se queda mucho en el espíritu de la gente. Cuando se van, hay veces que hay sentimiento de culpabilidad no sanado. Entonces, si tú sanas eso, yo creo que estoy sanando a ese ser que ya no está vivo, le estoy ayudando a evolucionar. sí, Y sí. quizá, y quizá la prueba puede ser otra regresión que le hizo una chica, una alumna mía, en Sevilla me dijo que tenía un problema, que el hermano había muerto de una sobredosis, pero ella no, se suicidó, pero era una persona con problema de drogas, y ella no se dio cuenta que se iba a suicidar con una sobredosis. No supo verlo. Y tenía culpabilidad. Bueno, pues hacemos una regresión espiritual donde conecta con el hermano, hablo con el hermano, un tío rancio, ¿no? Lo siguiente, mala leche, bueno, trato de hablar con él, de que cambie cosas, de que pida perdón a toda la gente que ha hecho daño, y cuando lo Mm. consigue, el chico se puede ir a la luz. No estaba en la luz. Al sanar de alguna manera con el perdón, el pedir perdón a toda la gente que había hecho daño, su alma se queda más en paz y se va. Liberada. Pero Claro. es que la chica que yo tenía delante tenía sensación de culpabilidad porque no había visto que su hermano se iba a suicidar, pero de golpe y porrazo tiene sensación de haber hecho algo muy bueno porque acaba de liberar al alma de su hermano, al Claro. espíritu de su hermano. Porque Fue se sentía brutal. culpable por no haberlo visto. Podemos canalizar ancestros, que esto hay mucha gente que no lo sabe. Se puede canalizar, es Total, alucinante. totalmente. Hay gente que no sabrá que cuando el alma abandona el cuerpo, hay gente que se queda atascada, sí, por lo que Ujú. hemos hablado, porque se apegan a lo material y sobre todo la gente que se suicida se queda más apegada todavía porque no son conscientes de que se han suicidado y viven como en otro mundo paralelo. Y luego están almas que les es más fácil el salir de esta dimensión, salir de la matriz y volver a donde hemos ido, de entre vidas, ¿no? Sí, Y hay gente que a lo mejor eso no lo sabe, porque pues, no sé si en mi grupo hay gente que es consciente, hay gente que está empezando, en tu grupo supongo que igual, ¿no? De Instagram, que habrá de todo y eso es importante que lo sepa, ¿no? Que hay gente que se queda aquí atascada, sí,
Y pueden estar años y años El tiempo no existe para ellos. O sea, pueden tirarse. Mira, hice una vez una regresión a una persona que se ve con el hermano y se ve con un vestido de flores y su hermanito con pantalón corto y están en no sé qué, ahora no recuerdo bien cómo era. Total, que le digo que vaya avanzando en el tiempo. Ella sigue viendo al hermano, sabe de él, pero ella sigue siempre con el mismo vestido. Y ahí yo me mosqueo, digo, ostras, qué raro, ¿no? Y Mm, pasan años y siempre con el mismo vestido. Esta chica, mm. no, esa vida de esta persona no había abandonado, había muerto, pero no se había ido. Necesitaba salir de ahí. Tuve que ayudarla a que se fuera para arriba porque estaba enganchada. No entendía qué había pasado y es que había muerto de una manera violenta, sorpresiva, y no se lo esperaba. No reconocía que estaba muerta. Sí, Solamente me ha pasado una vez, pero me ha pasado. sí, Es sí, alucinante. yo sí que lo he vivido y además es que ya la información que se queda en esa energía, que se queda aquí atrapada, como que se va perdiendo comunicación. Y entonces no saben ni cómo se llaman, ni quiénes son, ni qué hacen aquí, van perdiendo la conciencia. De Van hecho, perdiendo- ella no sabía que estaba muerta y que no se había ido. No lo sabía. No entendía, pero no sabía qué pasaba. Es lo que Claro, tú dices. siguen viviendo como, y a veces lo explico como el Stranger Things, ¿no? Es como estamos aquí y a la parte de abajo, ¿no? Hay otro mundo paralelo igual, pero más oscuro, donde se quedan ahí, donde se quedan atrapados. ¿Podríamos definir un poco como infierno en la Tierra? O purgatorio, sí, algo así. ¿Purgatorio? Un purgatorio, un infierno. Yo es que no creo mucho en el infierno, pero bueno. Bueno, infierno, purgatorio, Pero algo sí, que sí, te un atasca. sitio donde no lo están pasando bien, se olvidan un poco de quiénes son y están ahí hasta que cambie algo. A lo mejor Claro. miran los ancestros, no lo sé. El caso es que se puede trabajar con ancestros en hipnosis y eso es chulísimo. Puedes, Y que la hipnosis no es lo que tú decías, el pum, te toco la frente y te duermo y haces lo que quiero, sino que podemos trabajarla de manera espiritual para poder ayudar a las almas a hacer una progresión, una evolución o encontrar su propósito de vida, ¿no? fíjate que si fuera tan fácil de tocar la frente y que hagan lo que yo quiero, por ejemplo, sería chulísimo. Ya no fumas, pero no es verdad, no es cierto. Sí que a alguna persona ha ocurrido, pero la gran mayoría no, porque hay una cosa que se llaman, por ejemplo, ya hablando de la parte psicológica, lo que son ganancias secundarias. Esto que está haciendo que no le viene bien, en algo sí le viene bien. Entonces, si tú no le das a esa persona otra manera de tener esa ganancia secundaria, no va a dejar, por ejemplo, un vicio, como es el tabaco, no lo va a dejar. O sea, no es tan fácil. Ojalá fuera fácil, pero no Saca un es tan fácil. beneficio, claro, saca un beneficio, porque al final Mm. todas las creencias, o la mayoría de creencias, tienen un beneficio para mí, ¿no? O para cada persona. Yo me Por ejemplo. beneficio porque, por ejemplo, si yo me enfermo, que de esto hay mucho en terapia, si yo estoy enferma, me beneficio en el sentido de que mi pareja va a estar más pendiente de mí. El victimismo puro y duro. Claro, entonces podemos sacar beneficios de muchas cosas. Y Entonces, lo peor de todo es que uno puede hacerse la víctima sin darse cuenta, porque de pequeñito, cuando se hizo daño, le cuidaron muy bien y lo hizo varias veces y ahora su mente aprendió esa estrategia. Y ahora de mayor es víctima, pero no lo reconoce. No lo claro, reconoce y es automático, no puede evitarlo, porque no lo reconoce, es algo que hace sin querer y está siempre llamando la atención con él y es que todo el mundo me hace daño, fíjate tú, nunca me sale nada bien y no se dan cuenta que están en el victimismo, pero que lo aprendieron como una estrategia en esta vida o en otra, que claro. también. Y solamente es pasar esa estrategia consciente, que además ellos mismos te lo dicen, porque a mí me pasa también con Teta Healing, cuando hago Teta Healing es como los mareo tanto a preguntas, en mi caso, no les hago hipnosis, pero los mareo a preguntas y a cosas y entonces les digo donde quiero y llega un momento en que me están hablando y me están diciendo cosas que ni siquiera se están dando cuenta y cuando se dan cuenta es como, ostras, ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he me he dicho? desnudado, ¿no? Es como me he desnudado, algo ha pasado, ¿eh? Hay que ir con cuidado con esas cosas. Claro, me he desnudado porque casi todos llevamos una máscara. No sé si tú también También, lo seguro que aceptas. todos. Seguramente yo también. La mayoría, Yo bueno, llevo la máscara de seguridad.
Yo parezco muy seguro, pero soy tímido y vergonzoso. Pero Sí, tengo una yo máscara increíble de nunca he seguridad. sido tímida. Yo creo que todos hemos sido tímidos, vergonzosos una temporada de nuestra vida, pero después es como cuando de verdad sabes quién eres, te valoras, sabes a lo que has venido, sabes tu propósito de vida, es como estás más enfocado. Y el problema yo creo que ahora de la gente es encontrar el propósito de vida. Con hipnosis podemos encontrar cuál es nuestro propósito de vida. Y con regresiones. Precisamente cuando tú estás eligiendo tu cuerpo actual, hay un propósito para elegir ese cuerpo, esta familia donde has venido, este es país, todo eso tiene un propósito que tú tienes que aprender. Lo que pasa es que también tiene una cosa, nadie te va a decir, tienes que hacer esto. Nadie. Hay un enfoque, pero no te dicen exactamente a qué he venido. ¿A rellenar un papel? No. No, ¿A ser líder de una causa perdida? No. No no. van por ahí los tiros. Todo No, sería no pasa. demasiado fácil para nosotros, para el terapeuta y para la persona. Es como siempre, ya sea a través de Reiki, de hipnosis, de registros acásicos, de Theta Healing, de todo, nos van a dar una guía, pero no nos van a decir, ese es tu propósito. No, Hay porque hay libre que dar- albedrío. Claro, hay que dar el paso. Hay gente que por miedo no suelta otras cosas y hasta que no suelta otras cosas, no pone el pie donde no existe puente o donde el puente es transparente y cuando pones el pie ahí es cuando se aparece. Pero mientras estás viviendo algo que no tienes que vivir. Entonces, da el primer paso, ¿no? Yo ayer, Salta el miedo. a la chica esta que estuve ayudando ayer, le estaba hablando, hay una inducción, una técnica de hipnosis donde hablo y trabajo un poco a través de metáforas, ¿no? Y entonces le digo que cuando una persona da un paso para andar, tienes que abalanzarse un poco hacia adelante y perder el equilibrio, para Claro. entonces dar el paso. Y si tú te estás enfocado hacia adelante, irás dando pasos perdiendo el equilibrio. Entonces yo le decía, para poderte desplazar, necesitas perder un poco el equilibrio y recuperarlo continuamente. Si te quieres estar quieta en equilibrio, no te moverás. Estarás quieta, no perderás el equilibrio, pero no te moverás y no llegarás a la meta. No abandonarás donde estás para llegar a donde quieres estar. Y esto es así. O sea, y estamos diseñados así para perder el equilibrio y recuperarlo. Es Pero que la si gente se no, empeña en estarse quieto, equilibrado y no moverse del sitio. No, muévete, pégate la torta, no pasa nada. pégate la torta si no pasa nada, si esto es una mentira, esto es un teatro. Yo les digo siempre, es un teatro, de verdad, no os creáis todo es un teatro. Pero en ese teatro hay que ser conscientes del papel que estamos actuando y de lo que estamos aprendiendo. Y yo creo que los terapeutas estamos para un poco guiar eso, de Sí, no te pierdas, que estamos aquí viviendo y tienes que experimentar esto, esto y esto. Y al final nos perdemos en una mentira. sí, cierto, de alguna manera es así. De hecho, nosotros fabricamos nuestra propia realidad. Yo lo entiendo así. Mm, Porque además, según como yo percibo las cosas, según mis creencias, mi mente va a estar seleccionando el tipo de percepción que tengo. Con lo cual es verdad, creo mi realidad en función a mis creencias. Ahora, ¿cómo podemos abandonar nuestras creencias limitantes, no? Eso es interesante. Por supuesto con hipnosis, que te voy a contar, ¿no? Pero ¿cómo podemos...? De hecho, lo importante es darte cuenta de que tienes creencias limitantes, porque hay gente que no se da cuenta, que están limitados por su propia manera de pensar. Cuando más extremista es una persona, cuanto más joven, mentalmente hablando, cuando menos madura es una persona, más extremista es, blanco, negro. Y sí. solo cuando empiezas a ver grises y colores es cuando vas abriendo tu mente y ahora puedes empezar a decidir. Es más problemático porque tienes más opciones, pero eres más libre. Eres más libre. Pero qué miedo tenemos a la libertad. Bueno, tú y yo me parece que pocos, No, un poco, pero bueno, pero ya hemos yo en perdido mi ya el vida le miedo. he pegado un giro a mi vida que vamos, y le pego un Claro, revolcón, y espérate. claro, nuestra vida tiene que ir siempre cambiando, cambiando, evolucionando. Y ya no nos da miedo pegar el salto. Damos el salto, trabajamos los desapegos, trabajamos los límites. Ahora este es un año de mucho poner límites. Este año es de poner límites, no lo sé, es de Yo poner lo estoy límites. viendo mucho, sí, lo estoy viendo mucho en las personas que vienen a consulta. Es como un año, todavía los que se han quedado ahí atascados en el desapego, desapegarse de todo, y límites, vamos a poner límites. ¿Qué es lo que quiero? ¿Esto me beneficia? ¿No me beneficia? Vamos a marcar límites a las cosas, porque si no, entonces estamos en un bucle. Bueno, eso sí. Si es limitar para evitar y para poder salir del bucle es perfecto, claro que sí. Eso Claro. está bien.
pero yo estoy deslimitándome todo lo que puedo. Me estoy quitando todos los límites que puedo y más, pero ojo, porque tengo un objetivo y quiero llegar a ese objetivo, ¿vale? Pero por el camino aprendiendo un montón. De hecho, yo creo que una de las cosas que el ser humano le puede dar más libertad es, aunque es un tema muy manío, muy, muy llevado y muy traído, el dominio de las emociones. Si tú eres capaz de dominar tus emociones, eres superwoman y superman. Y aceptarlas, porque hay veces que es como, ay, me siento aquí en el estómago. No, siéntate, escúchate. ¿Qué emoción es? Voy a escucharme. Si el problema es que quizás no tengamos el tiempo o la gente no tenga el tiempo para observarse y para saber qué emoción le ha despertado esto. Pero pueden ver Telecinco, pero pueden ver... No, tiempo, hay que buscarlo. A veces uno no quiere mirar para adentro, le da pánico mirar para adentro, no sabe lo que va a encontrar. De hecho... Y la culpa, el ser humano está siempre ahí. Sí, de hecho está muy bien que uno no tenga muchas posibilidades de viajar, de comprar cosas, porque es ahí cuando se ve a sí mismo. Pero siempre que tengamos oportunidad de cumplir nuestros deseos, vamos a tapar esa carencia que tenemos interna. ¿Por qué? Porque me puedo ir de viaje, me puedo comprar un coche, mira, me compro un reloj, mira esto. Y entonces buscamos esa felicidad muy sutil y que no es de verdad real, que es material, la buscamos en cosas externas, cuando al final se trata de ti. Yo hablaba con una persona que le gusta viajar mucho y decía, sí, perfecto, vas a viajar un montón, pero el viaje de verdad es el que no estás haciendo, que es hacia adentro. Hacia adentro. Cuando tú viajes hacia adentro, ya no te hace falta viajar mucho hacia afuera. Podrás si te apetece, pero no será una necesidad. El que necesitas de verdad es el interior. Y ya será un viaje distinto, porque será un viaje también de autoconocimiento. Cada vez que haces un viaje o conoces personas o amplías, ya la mente ya no va así, ya la has abierto. Entonces estás captándolo todo desde otro punto. Tú estás hablando ya desde un punto de vista evolucionado a la hora de viajar. Tú ya vas viajando abriendo tu mente. Claro. Y percibiendo ese viaje externo, pero además a la vez interno. Eso es genial. Pero es que hay mucha gente que se ha quedado en el viaje, hotel 5 estrellas, todo lujo, me lo voy a pasar bomba. No, pero... Y no hay nada más. Ya está. Y esa apertura de ir a un sitio que no conoces y a ver qué vas sintiendo, conociendo a la gente del lugar, en fin, no sé, hay muchas maneras de viajar, yo no me voy a meter con nadie, ¿vale? Pero sí que el poner conciencia a ese viaje puede estar muy bien. Bueno, una hipnosis y en una regresión es un pedazo de viaje que flipas. Imagínate. Porque la persona que estaba ayer estaba en la India y dice, pero lo peor de todo es que mi padre vendía especies. Tenía un mercado, en un mercado tenía un puestecito y vendía especies. Digo, yo no te pregunto por eso, ¿verdad? Dice, no, pero me ha venido. Eso es lo que ocurre, que en una regresión te viene un montón de información y yo solo te pregunto cómo estás, qué está ocurriendo, pero no te pregunto qué ves, qué huele, porque si no nos tiraríamos 10 horas. Totalmente. Pero llega muchísima información que es alucinante. Eso simplemente por reconducir hacia la hipnosis el tema del viaje, ¿no? Que yo creo que salen muchas películas que puedes hacer un viaje con tu mente, que te meten drogas en un futuro y tal. Y digo, coño, ¿y las regresiones? Un pedazo de viaje que no te la acabas. ¿Alguna vez te has encontrado con una regresión? Porque a mí me pasó una vez hacer una regresión y irme a otro planeta. No era la Tierra. Sí. La primera vez que me pasó era un chico que le había pegado mucho a las drogas, al alcohol, y pensé, bueno, tiene las neuronas mal, es normal, ¿no? Y iba llevando una nave. Digo, bueno. Pero la segunda me pasó con mi hermana mayor, que no toma drogas, no toma nada. Es perfecta, de hecho es una persona muy espiritual. ¿No? Para que creyeras, Debe ser que el universo quiso que yo creyese, ¿no? Y cuando vi que mi hermana estaba pilotando una nave, dije, hostia, ¿esto qué es? Y se lo comenté a un paciente, tocayo mío, se llama Adolfo, creo que sí, sigue vivo, no pasa nada, ¿no? Se llama Adolfo, y le dije lo que estaba ocurriendo y me dijo, ¿no te has leído el libro tibetano de los muertos? Digo, no. Dices que ahí ya se dice que no venimos de un único planeta, que venimos de otras vidas y otros planetas. Digo, pues mira, lo voy a tener en cuenta porque me ha pasado esto y yo decía, bueno, ¿qué está ocurriendo, no? Y después de eso sí que he tenido ya muchos planetas y muchas cosas. Recomendamos el libro.
recomiéndalo porque hay mucha gente que a lo mejor le interesa. El El libro libro del libro tibetano, tibetano de los muertos es muy bueno. muy Yo no bueno. me lo he leído, pero es muy bueno. Sí, 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 sí. No, yo tengo gente que se lo ha leído porque es un libro tocho y la verdad es que cambia mucho la mente según cómo la leas. Es Yo voy, interesante, pero sí que yo, en una hipnosis regresiva que puedas ver que vienes de otros planetas, a mí me pasó de tener hasta un animal donde yo volaba con él y llorar, o sea, terminar esa regresión y llorar al volver, porque no me quería volver. eso pasa. Yo, con respecto a esto, tengo que defenderme un poquito el por qué yo no me he leído ese libro. Yo cuando estudié hipnosis habían 5 medios de influencia y uno de ellos era el telepsíquico, la telepatía. Y Ujú, entonces decían que el hipnotizador que hiciera una regresión tenía que estar libre de todo tipo de creencias para ujú. no pasárselas telepáticamente a la persona que tenía delante. Entonces yo, en plan profiláctico, como una buena manera de hacer, prefería no tener creencias mías que pudiera pasar a la persona. Entonces, yo cuando hablo de vidas pasadas, hablo de mi experiencia, con más de 40 años de experiencia, con la gente. No he leído muchos libros, no me he metido en saber qué ocurre, qué no ocurre. Yo lo que ocurre es la persona que tengo delante, nada más. Claro, que nos va Y ha dando la sido por eso, para información. no ir condicionado ni condicionar con mis preguntas a la persona. Ha sido por Ujú. eso. Imagínate yo viniendo de los testigos de Jehová, cuando yo empecé a hacer terapias y a lo Wow. mejor hacía liberación de emociones, yo liberaba las emociones y preguntaba siempre, pues cada 5 años, ¿no? Pues de 5 a 10 años, antes de nacer, en el vientre materno. Y había veces que no encontraba cuándo había sido, pero está esta emoción, sí, sí, está esta emoción. Y volvía a preguntar y ya me daba hasta miedo porque yo todavía estaba dentro de la secta y era como, madre mía, no quiero preguntar, pero sé que tengo que preguntar. Teresa Él Tánica. viene de otra vida y el cuerpo me contestaba así y yo me acuerdo que aquella noche lloraba porque decía, madre mía, se me ha desmontado todo lo que tenía montado, ¿no? O sea, mis creencias ese día se desmontaron, que era, existen las vidas pasadas. Y tanto, Ya y se estaba tanto, una mentira. Y dije, maravilloso, y tanto. maravilloso. Y todo fue a través, pues eso, lo que el alma desea que sepas, ¿no? Yo tuve una vez, a mí me han pasado cosas tan interesantes, por ejemplo, como yo tengo 2 nietos, tengo 3 nietos, pero el mediano, cuando era muy chiquitín, con un añito o menos, yo lo cogía en brazos y él hacía así, me tocaba la cara, me miraba y se sonreía, tocándome la cara así, se sonreía. Y había una conexión, y sigue Mm, habiendo, una conexión que yo decía, esto no es normal. mm, Esto viene de más allá, esto no es normal. Yo sentía esa conexión. Y luego, aparte de esta, con este familiar mío, me he encontrado en mi periplo, yo he viajado mucho, haciendo muchos talleres presenciales, cursos presenciales y muchas terapias, y yo venirme gente y decir, te estaba esperando. Y yo flipando. mm. Y estaba esperando, ya era hora que llegaras y un abrazo. Y entonces, cuando hago una regresión, resulta que éramos monjes tibetanos o de por ahí, y yo era el instructor de esta persona y me decía, estaba esperando, bueno, y tenías que ver a la persona convencidísima, y yo creo que sí, que era así. Qué fuerte. O cosas más heavy, que si yo era pareja de otra persona, bueno, no quiero contar según qué cosas aquí, pero cosas muy, Claro, muy... pero es que hemos vivido tantas vidas, hay almas que son más viejas, hay almas que son más nuevas, pero hemos vivido las almas viejas muchísimas vidas, ya sea en este mundo, en otros mundos, Tú hemos sabes, vivido. tú sabes que una de las técnicas para saber, una de las preguntas que hay que hacer, dónde hay que hacer la pregunta para saber si esa alma con la que vas a conectar es vieja o es joven, es cuando está en el vientre materno y está recién concebida y se junta a su madre. Si ahí le preguntas, si es Ujú, un alma vieja, sabe perfectamente todo lo que ocurre, incluso sabe en qué punto está la madre y cómo la debe de tratar. Y en cambio, si es un alma joven que no ha pasado muchas veces por ahí, pues todo es de nuevas, no se entera demasiado de las cosas. Es muy entra y sale, interesante. Es muy interesante. Por entra y cierto, yo he sale. hecho regresiones al vientre materno, gente que ha nacido por cesárea y cosas de estas, que les han machacado, han tenido trauma con todo esto, el volver a hacer que nazca, pero esta vez falseando el por dónde nace, que se le llamaba Milton Erickson,
promoviendo una nueva infancia, un nuevo... Reprogramando, sí. Es reprogramar, ahí hablaríamos un poco del rebirthing y todo esto, Sí, sí, sí. pues haces que la persona cambie. Su actitud en la vida cambia. Es alucinante. Qué fuerte, ¿eh? Todo lo que estamos aprendiendo hoy contigo. Bueno, a mí Eres me un, encanta hablar de esto. eres un libro abierto. Ya ves, además no tengo freno, además no me callo nada. Lo Si algo importante, lo digo es porque lo vivo y lo siento. claro, y porque lo vives. Además, es que eso se nota. Cuando una persona vive lo que hace, le apasiona lo que hace, lo puede transmitir a otros. Y yo quería que transmitieras eso, el no tener miedo a una hipnosis, ya sea regresiva, hacia donde sea, hacia donde te lleve. No tener miedo. Que a mí me han hecho hipnosis mis alumnos. Sí. Que recuerdo una vez que eran impares y dije, va, pues tú conmigo. Dice, ¿me vas a hacer hipnosis? Digo, no, me la vas a hacer tú. Pero tú eres el profe. Digo, por eso, porque soy el profe. Y se puede enseñar, me la puedes hacer. Con lo Digo, que nos aquí lo gusta a único que nosotros, que necesito nos hagan. Lo único que necesito es dejarme llevar. Y eso es lo que le digo a cualquier persona que viene. Sí. Solo te tienes que dejar llevar, nada más. Hay gente que tiene más problemas porque son obsesivas, piensan demasiado y todo eso rompe un poco la experiencia. Y entonces tengo que enseñarles a dejarse llevar. Pero en el fondo es dejarse llevar. Dejarse llevar por la Nada experiencia. más. Claro, sabiendo que hay una parte tuya, que esto no lo he dicho, pero hay una parte tuya que siempre sabe lo que está ocurriendo. Siempre. Hasta en los estados más profundos, supuestamente, que no te enteras de nada, sabe lo que está ocurriendo. Y Claro. si yo digo ni Ujú. media palabra que puedas hacerle sonar que hay algo en mí que no es de fiar, esa persona no va a seguir adelante. De hecho, se levantará, abrirá los ojos, se levantará y seguirá. Sin problema, ¿eh? Sí, Porque hay sí, una sí. parte suya que le defiende. Entonces, Mm. mi trabajo es hacer que confíe tanto en mí que yo no diga ni media palabra que vaya en contra de ella. Fíjate tú si es bonito ese acercamiento hacia la persona. Sí, No sí, puedo sí. decir nada que vaya en contra de esta persona. De Claro. hecho, nada que vaya en contra incluso de su pensamiento lógico, que es el que va a Mm. bloquear el que yo pueda coger y llevarla al inconsciente. Qué bonito, la verdad que es una experiencia. Tu terapia es una experiencia única. Queda, Y es importante, queda pendiente que te haga una. sí, o que me enseñes a hacer, nunca se sabe. También Porque tú podría ser. haces cursos, eso es bueno que la gente lo Sí. sepa, haces cursos, ¿verdad? En Sevilla, Bueno, online ahora. ahora ya prácticamente los estoy haciendo todos online, pero sí he estado haciendo los en Sevilla, Barcelona, Málaga, Madrid, Las Palmas y Tenerife. Pero desde que vino la pandemia empecé a cambiar un poco mi tipo de negocio, además, mi trabajo. Además, quiero vivir donde me dé la gana y entonces supone hacerlo todo online. Sí. Así que Mm. poca gente puede aprovecharse de lo que es la parte presencial, que es muy chula. A mí, yo adoro la parte presencial, ¿vale? Sí. Pero yo estaba ayudando a gente muy lejos con la terapia online. Entonces, es un valor muy bueno y hay que ponerlo en potencia. Yo sí hago cursos ahora online, tanto de hipnosis como de regresiones. No sé cuánto tiempo lo haré, porque si creyéramos en los mensajes que nos envían, a mí me dijeron, ve acabando de hacer cursos y céntrate en ayudar a la gente y a despertar conciencia. No te lo Ya, pierdas. estamos todos igual, sí. Estamos todos igual. Es el mensaje que recibimos y eso es bueno que transmitamos a la gente, el despertar. ¿Por qué? Porque es importante. Ahora, en el mundo en el que estamos o en el momento de vida en el que estamos, el despertar, el conectarse con tu ser luz, el conectarse a la conciencia colectiva y despertar ya de donde estamos. Ahora casi todos hablamos sobre todo de Matrix, hablamos de esa conciencia que hay que hacer. Por eso yo creo que te están diciendo, no te enfoques tanto en los cursos, pero también en hacer terapias, aunque sea online. ¿Por qué no? También puedes hacer Pero terapias online. Yo soy Capricornio, soy cabezón, Ya, perfeccionista, y a mí me lo dijeron y no hice ni caso. Pues tú te puedes creer que por más que mueva los cursos, puede ser que no toque hacerlos. Y en cambio, terapias a punta pala y dices, bueno, ¿qué está pasando? Pues que ya te lo necesitamos avisé. conciencia. Necesitamos conciencia. Que se conecte la gente con su ser luz, que se conecte ya con su alma. Hay muchas almas fuera de los cuerpos que están esperando a conectarse. Porque pues hemos estado viviendo en un mundo un poco mentira. Y de trabajar, casa, casa, trabajo, pagar, y no la conciencia de ir hacia adentro. Y eso es ya.
es ya, nos están diciendo despertar ya es hora. Si esto no se despierta, vamos a... Vamos No a sé a dónde mover vamos. cielo y tierra para que se despierte. Sí, sí, sí. Pues a mí me Están muy dijeron que desesperados, ¿eh? Muy desesperados arriba con el tomar conciencia de esto. a Ya mí, de... bueno, me llegaron a decir incluso que estábamos como una especie de guerra, pero que esto iba de almas, de apertura de almas, ¿vale? Y de vibración de emociones, la Sí, bondad, la maldad. sí, Y sí, que teníamos que abrir conciencias para eso, sí. precisamente. Sí, por Entonces, eso es las entrevistas, por eso estamos tanto en online, estamos tanto en Instagram, estamos haciendo siempre cositas tú no lo para, sabes, pero para ir despertando. yo odiaba el online. Tú no lo sabes, pero yo odiaba todo eso. Decía, yo paso, yo quiero presenciar, yo tengo que tener a la persona delante, me Sí, yo también gusta estoy coger así. el brazo, no sé qué. Y poco a poco me dijeron que no, No, que no, no, que no. fluir, Que es la manera de llegar a más gente. claro, no, es que llega la novedad, que ahora todos estamos con el teléfono móvil, todos tenemos un ordenador en casa y es la era de acercarte más a las personas a través de esto. Así que se me queda pendiente contigo para otra vez, si la gente quiere, que sé que ha estado bastante gente, hablar sobre progresiones. ¿Te parece? Buah, va a ser flipante. No sé Sí. si los que están ahí les gustará que hablemos, pues seguro que sí. Eh, Y no hay nadie que nos haya preguntado nada. Sí que ha dicho Carmen, Mari Carmen, sí, qué interesante, pero bueno, para un mes o así haremos uno de progresiones y hablamos del futuro. yo encantado, encantado. Podemos hablar de muchas más cosas, pero ya verás, yo te iré informando. Venga, pues ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Encantada Beatriz. de conocerte, que conocernos fue yo creo que algo que no fue casualidad. ¿Eh? Ahí hay cosas pendientes todavía, pero bien, bien. Sí, sí. Bueno, un abrazo muy fuerte Muchas y gracias. muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, y nada, chicos, a los que habéis estado, muchas gracias por conectaros y nos vemos dentro de un mes con Adolfo. Progresiones, vamos a hablar de progresiones. Un besito a todos. Chao, Chao. besito.